Grabando. Bien. Damos inicio entonces a la sesión del 6 de septiembre del 2021 y estamos trabajando en lo que es la introducción a la comunicación de datos. Bien, como les comenté en la sesión anterior, el día jueves pasado, ¿no es cierto? La primera unidad es un poco introductoria, da el contexto a lo que es la comunicación de datos y vamos a comenzar un poquito de teoría. Por favor, vamos tratando de conversar para ir viendo también, sé que algunos no han hecho comunicación, sé que otros sí, pero lo que más me interesa es un poco la impresión que tienen ustedes. Yo siempre lo transmito a mis estudiantes que cuando yo tuve la asignatura de comunicación de datos, en general, eh, voy a exagerar un poco, pero fue como que se me vino el mundo encima cuando me di cuenta de la envergadura que tiene esta área. Y yo dije, chuata, dije yo, cuando yo salga, me va a tocar implementar todo esto y en realidad no me siento preparado para implementar todo lo que me están pasando acá en lo que es redes. En general, uno muchas veces cuando toma las cosas en forma segmentada o fragmentada, no le puede dar el contexto general. Entonces, al poco tiempo me empecé a dar cuenta que en realidad lo que me estaban pasando era la teoría de lo que hoy día se usaba. Pero bueno, en ese momento dije, no lo veía así. Entonces, de a poco me empecé a dar cuenta que las capas de comunicación que me estaban presentando estaban ya implementadas en su gran mayoría. Y yo tenía que conocerlas para poder usarlas apropiadamente o cuando me tocara implementar algún otro desarrollo, a basarme en esta estructura que ya existía. Entonces, a poquito me empecé a dar cuenta que las capas de abajo del modelo, que vamos a ver enseguida el modelo, son más bien de hardware, comunicaciones, digamos, electrones, electricidad que viajan por lo que es la cablería. ¿Ya? Y lo que es la tarjeta de red, ¿ya? Se preocupa, ¿no es cierto?, de la capa 1 y en ocasiones de la capa 2 y así sucesivamente. Entonces eso hay que tenerlo en contexto, ¿ya? Para que ustedes sepan que muchas de estas tecnologías las usamos día a día. Bien, repito, vamos a ir avanzando hoy día en una especie de revisión. Voy a ir dándole un poquito, preguntando para que vamos interaccionando y no sea tan monólogo hoy día el tema. Ya, pues ahí tenemos la génesis de todo el tema, en lo que es la comunicación de datos. Hay que distinguir que hay un origen y un destino, ¿sí? Y hay un sistema de transmisión. Ahí está, origen, destino, y al centro está la transmisión. Yo no sé si han caído en cuenta muchas veces cuando uno empieza a mirar hacia el cielo y han observado estas comunicaciones cerca de nuestro hogar. No sé si alguien ha visto un troncal alguna vez cerca de su casa, un troncal de comunicaciones. Lo ha identificado, ¿no? Sé por lo menos que ¿cómo se llama esto? Cuando estaba en mi práctica uno me hicieron recorrer todos los postes desde la empresa hasta uno de los clientes que tenía ¿cuánto era la compañía? Pero no me acuerdo exactamente haberlo visto en algún punto. Ya, ¿y con qué finalidad te hacían recorrer los puntos, Nicolás? O sea, Es que era más que nada porque acá cada empresa, por ejemplo, en cada poste tiene un color de cruceta, se podría decir, ujú, donde se van haciendo donde se van haciendo las instalaciones, de tal forma de que en cada ciudad se va diferenciando. Por ejemplo, la primera empresa que llega a la ciudad, si no me equivoco, siempre va a tener la cruceta de color blanco o negro. No, ya, no recuerdo bien, pero más que nada era para diferenciar qué empresa tenía en cada poste y así ir viendo más o menos el recorrido que tenía cada empresa. Y más que nada tener en cuenta que qué empresa llegaba a cada sector según la cruceta que tenía cada poste y todo eso. perfecto. Eso nos da ahí indicación desde lo que le tocó vivir a Nicolás en su práctica,
en las comunicaciones, que uno a veces olvida eso, pero generalmente para conectarse desde su casa a Internet, tiene que haber un cablerío que llegue hasta las oficinas de la empresa proveedora. ¿Sí? Y uno se abstrae de eso, o sea, uno nunca tiene esa conciencia. Uno ve el cable y piensa que el cable llega, no le interesa saber de dónde. ¿Ya? Pero hay que estar consciente que ese cable tiene que llegar al proveedor y el proveedor tiene que conectarse más afuera todavía. ¿Ya? Así que, claro, pero cada ciertos metros de tu casa debería haber como una especie de central, que le llaman troncal, donde llegan todas las conexiones del sector. ¿Ya? Habitualmente está como 200 metros como máximo de la casa. A 2 cuadras debería haber un troncal más o menos en cada casa. ¿Ya? Independiente que hoy día, dependiendo del tipo de conexión, arriba de los postes hay como unas cajitas donde se conectan todas las casas de esa cuadra. ¿Ya? Y de ahí te sacan una conexión hacia tu domicilio, hacia tu hogar. Entonces, aquí lo vemos, ¿no es cierto? Está el origen, que tiene una fuente, que tiene un transmisor, que es el que genera la señal, y esa señal viaja por el tendido público. Inicialmente, aquí estamos viendo que era telefónico, ¿ya? Y después de pasar por muchas partes o cablerío, tiene que llegar a donde está el destino, que es muchas veces el proveedor de Internet, ¿ya? Antes de llegar a tu destino final, por supuesto, porque podría ser mucho más lejos la conexión, pero llega a tu proveedor y tu proveedor te saca si vas más lejos. En el otro extremo también tiene que haber un receptor y finalmente un destino final. Esa es la lógica simplificada de la comunicación. Después de esto se va mirando, se va observando en mayor detalle. Está la definición de cada uno de los elementos que se aprecian. Está la fuente que genera los datos a transmitir. Está el transmisor que transforma la información generando señales susceptibles para ser transmitidas. El sistema de transmisión propiamente tal, que es el que porta la información, el que la lleva de un extremo a otro. Al otro extremo se encuentra el receptor, que transforma la señal digital, recibida en información, y el receptor que ya toma los datos del receptor. Entonces, recordemos que si la comunicación fuera o es por el computador, ¿qué genera el computador? ¿Es una señal analógica o digital? Si no me equivoco, es digital. Bueno, volvemos más atrás, ¿cierto? Digital y analógico. ¿Quién puede ahí cooperarnos? ¿La diferencia entre uno y otro? El analógico son la onda y el digital son los 0 y 1. Ya, Entonces, eso. perfecto. Gracias, Pedro. Sí, el digital es un valor discreto, ¿no es cierto? Que tiene dos valores nuevos, ¿cierto? 0, 1. En cambio, el analógico tiene muchos valores entre 0 y 1. ¿Ya? El analógico puede ser 0,00, ¿no es cierto? 1, y por otro lado puede ser 0,998, y todas las variantes que hay entre medio. El computador genera digital, señal digital, pero el problema, sobre todo en nuestra zona, es que para viajar por el transporte, la señal es analógica, en la mayoría de los casos. Poco a poco se ha ido cambiando, pero todo lo que es cableado telefónico, que se usaba también y ha ido cambiando, era analógico. Ahora, las conversaciones telefónicas antiguas, ¿no es cierto?, con teléfono fijo, que me imagino que cada vez van quedando menos teléfonos fijos, era una comunicación analógica. No se transformaba a valores discretos, sino que se transmitía en esas frecuencias de aproximaciones. Entonces, ahí estaba el problema. Para el computador el gran problema era, repito, voy a volver atrás, es que había que modular
por eso viene el concepto de modem, modular y demodular la señal. O sea, pasarla de digital a analógica para que viajara por el tendido eléctrico, o de comunicación, perdón, y al otro extremo había que demodular y modular otra vez para transformarla a digital. Esa era la lógica de comunicación. Ya. Me va interrumpiendo si hay alguna duda, algún comentario, por favor. Adelante, ¿no? Entonces, en esta tarea simplificada, o en esta comunicación simplificada, aparecen varias tareas en realidad. Y esas tareas son, de alguna manera, las que se estudian durante la mayoría del curso de comunicación de datos. Nosotros estamos viendo una introducción muy general y, por otro lado, recordando a los que ya la vieron. Pero hay que decir que entre un extremo y otro de la comunicación existen varias acciones. Entre ellas está la utilización del sistema de transmisión, la implementación de la interfaz, generación de la señal, sincronización, gestión de intercambio, detección y corrección de errores, control de flujo, direccionamiento, encaminamiento, recuperación, formato del mensaje, seguridad y gestión de red. Es decir, existe una secuencia de tareas que muchas veces son transparentes para el usuario, que son las que tienen que encargarse de la red. Y como les digo, cuando yo pensaba que tenía que implementar todo esto, decía yo, chuta, ¿cuándo voy a terminar de hacer esto? Y no caía en cuenta de que esto ya está implementado, que yo tengo que saber que existe y cómo funciona. Esa es la lógica. Ya, un poquito de lo que yo les contaba, lo van a ver ahí, ¿no es cierto? O lo pueden apreciar ustedes en la presentación, donde está la fuente, que es el computador en este caso, que genera un texto que se denomina M. Ahí está el texto M. ¿Ya? Y ahí está la cadena de bits que se genera. Binario, ¿cierto? Que pasa al transmisor mediante una función GDT, que son los datos de entrada del transmisor, que entran digital y salen analógicos en una función SDT. En esta función usan el sistema de transmisión en forma analógica mediante, voy a volver un poquito, mediante la señal RDT, la cual sigue viajando analógica hasta el receptor, que recibe, ¿no es cierto?, la señal analógica, la transforma en una función prima GDT, ahí está, ¿no es cierto?, digital nuevamente, y esa función digital llega al destino como una M'. Entonces, la pregunta es, ¿el mensaje M' es igual al mensaje M de origen en el destino? Es equivalente, ¿no? Me imagino que al haber esa conversión puede que el mensaje pueda cambiar o pueda obviar algunos paquetes para poder hacer el cambio de analógico a digital o así. Ya, claro. Por ahí va la problemática. ¿Ya? Uno cuando lo piensa, la primera respuesta tendría que ser que sí. Que M' es equivalente a M. Pero, como dice Nicolás, y no necesariamente. ¿Ya? Ese M podría haber sufrido variaciones desde que comienza su digitalización hasta el destino. Tiene muchas opciones donde podría tener alguna variación, alguna problema en transformar, algún ruido de señal, alguna distorsión de la señal y del mensaje. Pero dependiendo el tipo de información que estemos transmitiendo, tiene efecto o no en el destino. Si yo estoy transmitiendo voz, que la voz es analógica por defecto, podría llegar con algún grado de distorsión, pero podría no influir en el mensaje. O sea, si mi voz llega un poco más grave, más aguda o con algún grado de distorsión, yo igual entiendo el mensaje y lo leo bien. O sea, la conversación telefónica que era por cable
tenía bastante error en en la línea, había bastante ruido y no importaba, porque lo principal era comprender el mensaje. Ahora, si lo que voy a transmitir es algo digital, que fue lo que fue pasando con las décadas, ¿no es cierto? Y voy a transmitir una fotografía, ¿no es cierto? Si esa fotografía llega al otro lado pixelada o con alguna distorsión, ya no es lo mismo. O sea, podría yo entender el mensaje, pero no es la fotografía que me mandaron originalmente. Y ahí tenemos problemas. ¿Ya? Ahí es donde tiene que generarse toda la dinámica, ¿no es cierto?, en este tipo de elementos para que esto se pueda subsanar y se pueda corregir y detectar el error y retransmitir si es necesario hasta que llegue en óptimas condiciones. ¿Ya? Entonces, eso se ve en detalle en el curso de comunicación. Nosotros vamos a entender, ¿no es cierto?, que este M y M' son equivalentes, pero podrían haber algunas distorsiones que el mismo sistema se encarga de mejorarlas. Bien, no sé si hay algún comentario, algo que quieran agregar ahí. ¿No? Avanzamos entonces. Bien, hecho el camino por las redes, ¿no es cierto?, por esta idea general de cómo se genera la comunicación, empieza uno a cuestionar lo que decíamos inicialmente, que hay que caer en cuenta de que cuando yo quiero transmitir de mi hogar a otra persona que está en la ciudad o fuera de la ciudad, básicamente tendría que tener yo un cable largo que llegara directamente a la casa de esa persona. Pero yo ya les decía que mi cable antes de llegar a la casa de la persona, ¿no es cierto?, pasaba por mi proveedor de internet y desde mi proveedor de internet aprovechaba el cableado que tenía hacia la casa de esa persona. Pero técnicamente, en lo que es comunicación de datos y redes, yo tengo que tener un cable directo a cada persona con la que me quiero comunicar. Y como dice ahí, ¿no es cierto?, normalmente no es práctico la conexión mediante un enlace punto a punto para todos lados. Mi casa no se vería, ¿no es cierto?, si tuviera un cable conectado a todo el mundo. Entonces ahí viene el tema de que nace la idea de realizarlo mediante este sistema de comunicación de red donde hay una central que conecta con otros. ¿Ya? Entonces dice que no es factible este punto a punto, ya que los dispositivos están muy alejados, ¿no es cierto? Hay un gran conjunto de dispositivos que necesitaría un número poco práctico de conexiones. Pero, no, quizás les sorprenda, pero en un comienzo sí había un grado de conexión de este tipo. ¿Ya? O sea, si una empresa quería conectarse en red dentro de una ciudad, tenía que tener un cable, en ese tiempo coaxial, por lo menos acá, que llegaba de sucursal a sucursal. ¿Ya? Y si habían 2 o 3 sucursales de la ciudad, había que hacer lo que se conoce como un tendido, ¿no es cierto?, entre cada una de las sucursales y pasar una especie de anillo que las conectara todas. Por lo tanto, al comienzo no era tan sencillo tener una red y había que mantenerla por la misma empresa que necesitaba esa comunicación. A medida que las redes avanzan, por supuesto, esto va cambiando y se generan distintos tipos de redes que son las que vamos a estudiar y que es lo que nos lleva a este curso. Sin embargo, repito, al comienzo era así, digamos, conectado punto a punto para poder tener comunicación. Lo que reemplaza el punto a punto es la esencia de nuestro curso, que son las redes de computadores. Entonces, vamos hacia allá entendiendo que no se puede conectar con todo el mundo y para eso existen las redes de comunicación. Y aquí empiezan a aparecer distintas clasificaciones que son las que van a estar siempre presentes en nuestro curso. La primera de ellas es la red de área amplia, conocida como WAN. ¿Ya? Esa es la clasificación más alta en las redes, ¿no es cierto? La más grande. Luego aparece la red de área local, también conocida como LAN. ¿Ya? Y la vamos viendo, que cada una tiene distintas características y coberturas. Este dibujito nos muestra ahí la norma de espectro que tiene cada una de ellas,
y vamos pasando por cada una de ellas. Comenzamos por la WAN, seguimos por la MAN, seguimos por la LAN y terminamos en la PAN, que es la que vamos a ver en esta presentación. Ya, la WAN dice, cubre una extensa área geográfica, requiere atravesar rutas de acceso público, ¿ya? Utilizan particularmente circuitos proporcionados por una entidad proveedora de servicios de telecomunicaciones, ¿ya? O sea, necesita de una empresa en el fondo que haga esto, ¿ya? Porque no es, dijimos, factible que cada empresa ponga su propio cableado, sino que ya se usa el que está disponible en los postes de estas compañías. Y dice que estas redes, que son las más grandes de cobertura, que tienen, en este caso, kilómetros de distancia entre un punto y otro, han probado distintas tecnologías para poder comunicarse, ¿ya? Desde los computación de circuito hasta la computación de paquete, y ahí va pasando por lo más contemporáneo, ¿ya? Entonces, repito, si necesito conectarme con otro continente, voy a trabajar con una WAN. Si necesito conectarme con otra región del país, ¿ya? Lo más probable es que también me conecte con una WAN. A medida que nos vamos acercando, empiezan a aparecer las otras. Bueno, hay que decir que Internet es la red de redes, como decimos, y es una conexión de WAN. Son redes WAN que se van conectando en el mundo, ¿no es cierto? Y van generando esta red. Y adentro de las WAN están las que aparecen ahora acá. Están las MAN, ¿ya? Que sería una red de área metropolitana. Y como dice ahí, se encuentran entre las LAN y las WAN, en el medio de la más grande y la más local. A veces su cableado puede ser privado y también público. Podría tener una mezcla de las dos. Tienen altas velocidades y áreas grandes. Es decir, en Santiago podrían haber varias MAN. En Chillán también podrían haber MAN entre distintas ubicaciones. Por ponerle un caso, durante mucho tiempo hubo MAN entre el Campo La Castilla, el Campo Fernando May y el centro de extensión de la Universidad del Biobío, ¿ya? O sea, había un cable que conectaba la Castilla, luego había otro cable que conectaba al centro de extensión y todos estaban ahí mantenidos con los cables que administraba o que mantenía la universidad. En algún momento, con el pasar de los años, ¿no es cierto?, problema en el cable, hay que mantenerlo, hay que estarlo mirando, ¿no es cierto?, se externaliza. Ya no lo hace la universidad, lo hace una empresa proveedora de servicio que mantiene el cable, ¿no es cierto?, entre estos, digamos, estas dependencias o ubicaciones geográficas, pero sigue estando el cable ahí exclusivo para la conexión entre los equipos de la universidad. Y al final pasa, ya no se puede mantener y al final es más barato que lo provea la empresa proveedora entre todos sus cableados que tiene a que lo haga la universidad. O sea, va cambiando la tecnología a medida que va avanzando. Pero ahí hay un ejemplo claro de dónde se usan las MAN, digamos, en áreas geográficas que están dentro de unos cuantos kilómetros, no cientos como ocurre con las WAN. Termino con esto que conversemos, voy a la siguiente, que sería la que más cerca de nosotros debería estar, o la que más deberíamos conocer, que es la red de área local, ¿ya? Que tiene una cobertura pequeña, como dice, un edificio, un conjunto de edificios que están cerca, normalmente es propiedad de la misma entidad. Yo, al interior de mi casa, al interior de una oficina, todo el cableado que está adentro, yo soy el dueño porque yo lo compré o lo adquirí, no se lo arriendo a otras personas. La velocidad, a medida que estoy más cerca, sigue creciendo. O sea, esto es bueno tenerlo en cuenta. O sea, si yo quiero llegar más lejos, la velocidad disminuye. Si yo quiero comunicarme más cerca, los medios me dan mayor velocidad. Bueno, ahí dice que por lo general se utiliza el sistema de difusión, que probablemente lo profundicemos en algún momento, ¿ya? Y
dice que se han introducido nuevas tecnologías para este tipo de red. ¿Ya? Entre ellas aparecen los sistemas conmutados IATM. Entonces esta es la más cercana. Y luego puedo decir que la que se introdujo ahora último, en los últimos años, fue la PAM, que es como se conoce como la red de área personal, y que son estas redes que nosotros hacemos hoy día entre nuestro celular y el computador, o entre el computador y la impresora, que están muy cerca de digamos, en una habitación. Es una red de comunicación entre dispositivos, dice, tanto computadores, puntos de acceso, teléfonos, celulares. Bueno, la PDA ya es muy antigua, pero también estaba ahí, que se ubican en un rango muy cercano, alrededor de 10 a 30 metros. Eso es el rango que se utiliza. ¿Ya? Entonces, ahí es más o menos la estructura que tiene cada una de estas redes, ¿no es cierto? Y ahí está la norma que la trabaja. Falta una E ahí, es IEEE, falta EEE, no me había caído en cuenta. ¿Ya? Pero acá está lo cableado, que sería la WAN, la MAN, la LAN y la PAN. Y abajito está lo inalámbrico. ¿Ya? Ojo con eso. Aquí está, reitero, lo de arriba es cableado con cable, WAN, MAN, LAN y PAN, y abajo está lo inalámbrico. WiMAX, ¿ya? Ahí está, en 150 kilómetros, WiMAX 50 kilómetros, Wi-Fi y Bluetooth, habitualmente, que es la conexión más cercana. Ya, ahí estamos. Escucho. Profesor, tengo Sí, una dale. pregunta. Lo que pasa es que cuando estaban, por ejemplo, en España, me pasaba mucho que por ejemplo, acá en Chillán, si uno va, por ejemplo, a la red Wi-Fi de la UEB, la serie, en todos los lugares tenemos como prácticamente casi la misma conexión por contraseña, por todas esas cosas. Ujú. En cambio, allá en Europa todas las universidades de la Unión Europea tenían esa misma conexión. En ese caso en ese caso se hace por WAN cuando se quiere conectar todas las sedes de la universidad, porque por ejemplo pasaba que una universidad en Islandia tenía exactamente la misma red de conexión que tenía una universidad en España o en Francia o en Italia. Eso se hace por conexión WAN directamente para hacer la red de comunicación entre las universidades. Pero te refieres a que tú llegas a la otra universidad y básicamente no tienes que hacer nada y te conectas a la red que está ahí. Es exactamente la misma. Eso se está haciendo acá también en la universidad, po. Hay una red, no recuerdo exactamente el nombre en estos momentos, como hace tanto tiempo que no vamos allá, pero sí se promovió, hará cosa de 4 o 5 años, una red de todas las universidades del Consejo de Rectores. O sea, no importa si estás en la UETAR, la UE Chile, la UEB, tú te conectabas y automáticamente a la Wi-Fi y te conectabas sin ningún problema. Ahora, respondiendo a tu pregunta, mira, lo más probable es que eso sea una conexión más bien de este tipo, LAN local. Pero, ¿cuál es la diferencia? Tiene que tener un registro de todos los estudiantes de las universidades. Entonces, cuando llegan a esta zona y se quieren pedir acceso a esa red, los reconoce como usuarios válidos, pero no tendría mucho sentido hacerla como WAN porque sería muy caro. En el fondo es como tener un acuerdo, decir, mira, si llega un estudiante acá, tú lo reconoces en tu red más próxima y lo dejas entrar, no. Y las configuraciones están hechas iguales para todas esas redes locales que existen en las distintas universidades. Esa es la impresión que me da, sin conocer la realidad de España en detalle, pero es lo que pasaba acá en el campus. Más sencillo todavía, mira, si yo estoy en la UD, en Fernando May, y voy a la Universidad de Concepción, al frente, ¿no es cierto? Esa red me reconoce como tal y me permite conectarme sin ningún problema si tengo la configuración hecha. Pero no es porque esté la cobertura hasta allá, sino que, repito, localmente estoy en un listado que me permite conectarme. Esa es la lógica. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Ya? Bien, necesito, obviamente, que le den una miradita a esta diapositiva. Yo se lo dije la semana pasada. Hay que entender que nosotros nos vamos a mover, por aquí nos vamos a mover, entre LAN y PAN inicialmente. Siempre vamos a tener una salida.
¿ya? Siempre vamos a tener una salida WAN hacia Internet, pero no es que estemos configurando redes WAN, no es que estemos conectando una región con otra o un continente con otro, sino que vamos a usar la salida hacia la WAN. Nosotros vamos a estar acá, en la LAN o en la Wi-Fi, y vamos a estar trabajando. ¿Sí? No sé si hay algún comentario de esto. Siéntanse con la idea de revisar, les voy a dejar también la bibliografía, una literatura ahí respecto a libros que podían complementar, pero en realidad lo que me interesa, repito, es que tengamos esa conciencia grande de lo que pasa, entender de que esto no hay que implementarlo desde cero, existe, se usa y generalmente en nuestro desarrollo de la profesión nosotros nos toca conocerlo, saber cómo funciona para implementar una parte muy pequeñita que funciona sobre esto. Pequeñita me refiero porque este tremendo modelo, digamos, es muy grande comparado con lo que se implementa muchas veces las comunicaciones de una app, por ejemplo, que llega a usar todo lo que está aquí nomás y ya existente lo usa sobre eso. Bien, para ir cerrando hoy día, quisiera dejarle una invitación. Nosotros oficialmente somos 15 en el curso, ¿ya? Entonces, habitualmente propongo que los grupos sean hasta de 3 personas, para que tengamos 5 grupos de trabajo. Vamos a necesitar bastante trabajo en grupo, ¿ya? Y nuestro primer trabajo en grupo va a ser lo que hablábamos de la clase pasada de mito o realidad. Entonces yo voy a crear un foro acá, en estos momentos, que le vamos a llamar mito y realidad, y necesito que de aquí al jueves, mito o realidad, de aquí al jueves ustedes se inscriban, tienen que hacerlo juntos, mito o realidad. Se inscriban con su grupo, ¿no es cierto? Y coloquen un tema de redes, por supuesto, que ustedes quieran conocer o que quieran profundizar. ¿Ya? Vamos aquí, inscribir tema para, vamos aquí, profundizar. La idea, repito, es develar mediante una pequeña búsqueda en la red, ¿no es cierto? Y de si eso es mito o realidad, como decíamos. Inscribir 3 integrantes. 3 máximo 3 integrantes. Mínimo debería ser lo mismo, 3 integrantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les daba ejemplos como siempre es mito o realidad si las Wi-Fi públicas son inseguras. Todos dicen, no, sí, son inseguras, no, las redes Wi-Fi públicas son inseguras. Perfecto, pero demostremos que son inseguras y en qué condiciones son inseguras. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy en la municipalidad de Chillán y no tengo datos y se me ocurre ver, no sé, el diario, por ejemplo, ¿eso es suficiente para que ser vulnerado al conectarme a una red Wi-Fi pública? Eso es lo que habría que demostrar. Ahora, yo sé que estamos en tiempo de pandemia, casi lo ideal sería ir, a conectarme a la Wi-Fi y ver que efectivamente se puede vulnerar. Pero bueno, podemos buscar videos donde ya la gente lo ha hecho, lo ha probado, lo ha vulnerado. Si es que hoy día no están las condiciones para ser nosotros mismos. Pero la idea inicial de esto es que ojalá nosotros metamos estas manos y hagamos las pruebas necesarias para decir qué es mito o realidad. ¿Qué más les cuento como mito o realidad? Siempre está la idea de la cámara, ¿no? Siempre hay gente que anda con un parche curita aquí en la cámara, ¿no es cierto? Tapando la cámara. ¿Será verdad que nos toman la cámara y no nos damos cuenta? ¿En qué condiciones ocurre eso? ¿Ocurre siempre o tiene que pasar algo en eso? Esos temas, que tienen que estar relacionados con las redes, por supuesto, son los que quiero que desmitifiquemos. O que digamos que efectivamente es realidad. ¿En qué condiciones son realidad? Sigo. Con el lado de seguridad, las contraseñas, ¿no es cierto? Si las contraseñas son o no fáciles de vulnerar, especialmente las contraseñas de Wi-Fi me refiero, ¿ya? Y en qué condiciones estas podrían ser vulneradas. Entonces, esos son los temas que necesito que en grupo discutan, conversen un poquito,
lo coloquen ahí en el foro y el jueves los vamos a sancionar para ver si realmente cumplen con lo que estamos buscando, o ahí en conjunto buscaremos otro tema. Escucho si hay alguna consulta, algo que agregar. Fecha hasta el jueves. Fecha de activación, ahí está. El jueves tenemos clase a las 2, hasta las 2 de la tarde. Ya, voy cerrando la clase, la parte síncrona por horario. Profesor, una pregunta. Al final, ¿qué pasó con el cambio de horario de clase del día jueves? Que como llegué un poco tarde, no. No Porque tenemos, supuestamente tenemos se cambio iba de a horario cambiar por el momento. Dijimos que habría que ver si el grupo tiene disponibilidad para empezar. ¿A qué hora sería? a las 4:20, supuestamente era el Aquí. cambio, si es que no, si es que se hacía. Hasta aquí, no es que hemos tenido los 15 compañeros, pero aquí habiendo 9, 10, 11. Preguntemos, ¿alguien tiene dificultades si se corre la clase en vez de empezar a las 5:10 que empieza a las 16:20? Voy a mandar un formulario pequeñito ahí para que ustedes por Google Doc pongan sí o no, no, ya, cuáles son los horarios que le acomodan, ¿ya? Entendiendo que hay gente que tiene topón de horario a las 17:10. Es un poco por ahí el tema. Así que lo envío durante los próximos minutos, hago el formulario y lo envío. Y ahí el jueves, inicialmente, si el formulario indica que todo está bien, podemos partir a las 16:20, pero si no tengo la confirmación de todo, vamos a partir a las 17:10 este jueves por lo menos. ¿Ya? Si tengo los 15 votos, partido más temprano. Yo les informo por plataforma. ¿Ya? Ok, profe. Lo último que quiero contar es que, déjenme buscar la oficina virtual. Tengo un enlace de oficina virtual que lo abro en el rato asíncrono para que nos podamos contactar. La debo tener por aquí. Denme un minuto. Aquí está. La voy a publicar también en el curso, pero por ahora se los voy a dejar aquí en el chat. Y con eso termino. Si alguien quiere conversar conmigo algo puntual, en el horario síncrono voy a estar en esa dirección, ¿ya? Entonces, ahí vamos a esa oficina virtual, que serían los próximos 40 minutos. ¿Ya? Por ahora no les voy a dejar encargo en esta hora síncrona, de ahí vamos a ir trabajando en bastantes talleres. Lo que sí les encargo que en esta hora síncrona, que son los próximos minutos, definan el tema del grupo y el mito o realidad que les gustaría estudiar. Bien, si no hay ninguna consulta, desearles que tengan una excelente semana y nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Y estoy ahí en la oficina virtual si alguien quiere hablar conmigo, ¿ya? Ok, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, profesor, cuídese. Chao, Francisco.